Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco nos explica durante la catequesis el sentido de la alianza con Abraham y el papel de los mandamientos. Hoy San Pablo nos pregunta, ¿por qué la ley? La cuestión nace del intento de algunos discípulos de imponer a los gálatas que observaran un conjunto de preceptos establecidos en los primeros libros de la Escritura, denominados la Ley de Moisés. Esta imposición se justificaba por la identificación de la ley con la alianza que Dios había hecho con su pueblo, de modo que solo el cumplimiento de la ley aseguraba el favor de Dios. Pablo desmonta esta tesis, que era parcial, afirmando que la alianza se hizo con Abraham en base a la fe y que la ley vino siglos después. Por tanto, la ley, aun siendo de origen divino y teniendo un lugar en la historia de salvación, aún ahora, no da vida por sí misma. Quien busca la vida verdadera debe mirar a la promesa, a su realización en Jesús, al encuentro con Jesús. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a dejarse guiar por el Espíritu Santo para reconocer la novedad de la vida cristiana, liberándonos de una esclavitud a la ley, cumpliendo la ley pero con miras, llevándola a plenitud en el precepto del amor y en el encuentro con Jesucristo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Amén. El Papa Francisco atiende una llamada telefónica durante su audiencia de este miércoles. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Amén. En Francia, interceptan un sobre con 3 balas dirigido al Papa Francisco. Las autoridades italianas interceptaron en Milán un sobre dirigido al Papa Francisco. En su interior había 3 balas. El Comando Provincial de Carabinieri dijo que el sobre fue enviado desde Francia y que fue inmediatamente identificado como sospechoso por los empleados de la oficina postal de Peschiera Borromeo el domingo por la noche. No había remitente, pero sí destinatario. Il Papa, Città del Vaticano, escrito a bolígrafo. Los Carabinieri confirmaron que no había ningún otro tipo de mensaje en el interior del sobre, tan solo las 3 balas. Mientras tanto, siguen investigando. Fallece el cardenal Eduardo Martínez Omalo de España.
El cardenal español Eduardo Martínez Somalo falleció a los 94 años de edad. Entró pronto en el ámbito diplomático del Vaticano. Acompañó a Pablo VI en su viaje a Colombia y años más tarde fue uno de los colaboradores más estrechos de Juan Pablo II, quien lo nombró cardenal en 1988. Fue sustituto de la Secretaría de Estado y también dirigió 2 congregaciones, la del culto divino y la de los religiosos, aunque su función más mediática fue la de camarlengo, porque es quien administra el Vaticano en periodo de sede vacante. Debe confirmar que el pontífice ha fallecido, sigilar su apartamento y dirigir varias de las ceremonias que hay hasta el cónclave, tal y como sucedió en 2005. Ahora el número de cardenales desciende a 219. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. Hemos escuchado el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo del 15 al 20. En ese Evangelio Jesús nos habla de la corrección fraterna, porque nosotros en la comunidad, precisamente porque nos amamos, estamos llamados a corregir al hermano. Si tu hermano comete un pecado, amonéstalo a solas. A nosotros no nos gusta a nadie que los demás nos corrijan y nos señalen nuestro defecto, pero como cristianos tenemos que tener claro que estamos sometidos a ese examen de la comunidad, el examen del superior, que nos tiene que decir en qué nosotros hemos fallado. Si esta persona en la comunidad no se corrige, Jesús indica que hay que hacerse acompañar por 2 o 3 personas, los famosos testigos, según la ley judía. Y si ni siquiera a 3 personas le hace caso, tiene que ser presentado delante de la comunidad. Veamos hasta dónde llega esa exigencia de Jesús de la corrección entre nosotros. Y si no hace caso a la comunidad, pues sencillamente hay que apartarlo. Entonces la comunidad cristiana, en cada uno de nosotros, para ser verdaderos discípulos, tenemos que estar sometidos a esta corrección. Y claramente dice Jesús, aten en la tierra, queda atado en el cielo. Sabemos que esto, en primer lugar, se lo dijo a Pedro, de una manera pues solemne y autoritaria. Y ahora Jesús lo dice para todos sus discípulos. Y luego aquí también Jesús dice, cuando 2 se ponen de acuerdo para rezar, el Padre le va a escuchar. Nos está indicando ese espíritu comunitario de oración. Así sea. El siguiente segmento de noticias es una cortesía de La Voz de América. Renuncia el gobernador de Nueva York. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha decidido presentar su renuncia, la cual se haría efectiva en 14 días. Esto después de haber ocupado su cargo en varios términos, pero de resultar recibiendo acusaciones por acoso sexual. En un video, el gobernador del estado de Nueva York rechaza una vez más estas acusaciones, dice no tener ninguna responsabilidad al respecto y asegura que precisamente él no cometió este tipo de actos de los que ha sido acusado, aunque dice que ha tenido una cercanía especial con las personas que trabajan muy cerca de él y precisamente a esto atribuye quizá esta confusión que se pudo haber generado. Así es como lo ha presentado el gobernador Andrew Cuomo, quien entonces a partir de 14 días desde esta fecha ya no estará en el cargo que será asumido por Katie Hochul, quien ha sido precisamente la vicegobernadora y quien comenzaría entonces a ejercer esta posición desde la fecha que ha quedado establecida. Recordemos que hasta el momento se esperaba que este viernes la defensa de Andrew Cuomo presentara los argumentos y todas estas pruebas que dicen que él era inocente de las acusaciones, pues él ha salido ante los medios diciendo precisamente que en este momento el Estado no está en condiciones de poner recursos públicos para un juicio político y que por eso decide retirarse de su cargo. Dice además que estas investigaciones que fueron dadas a conocer a lo largo de
de la semana pasada por parte de investigadores privados y con el apoyo de la Fiscalía del Estado de Nueva York habrían sido políticamente motivadas. Los detalles hasta el momento son los que hemos dado a conocer. Es una noticia que sin duda continúa en desarrollo y que seguiremos cubriendo a medida que conozcamos más información al respecto. Desde la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América. El Senado de los Estados Unidos aprueba el plan billonario de inversión en infraestructura. The nays are 30. The bill as amended is passed. Con apoyo bipartidista, el Senado aprobó una histórica legislación para invertir en infraestructura, presentada en marzo por el presidente Joe Biden. En total, el billonario paquete incluye alrededor de $550,000 millones en nuevas inversiones que serán destinadas para reparar y construir desde carreteras y puentes hasta redes eléctricas en el país, con objetivos que incluyen el combate al cambio climático. Our businesses, our economy. Pero superada la aprobación, los demócratas planean poner su atención en su presupuesto social, valorado en $3.5 billones. El proyecto incluye $107,000 millones para otorgar tarjetas de residencia a millones de trabajadores y familias inmigrantes, pero se desconoce quiénes serían los incluidos. El senador demócrata Robert Menéndez apuntó en un comunicado este martes que la propuesta busca incluir la mayor cantidad de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Sweeping amnesty for illegal immigrants. Y para el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, la propuesta, citamos, es una amplia amnistía para inmigrantes ilegales. La bancada opositora condiciona el apoyo a parte de la reforma migratoria propuesta por Biden, exigiendo una amplia inversión en seguridad fronteriza para encarar lo que consideran como una crisis humanitaria sin precedentes. Una parte de los republicanos critica también el déficit de la deuda de las dos propuestas presupuestarias y la catalogan como una agenda socialista radical. Por ahora, la discusión en el Senado tomará tiempo. Se espera que para septiembre se pueda alcanzar la votación de esta resolución de presupuesto a través de un mecanismo llamado reconciliación, que dada la composición del Senado, daría ventaja a los demócratas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Aumenta el número de hospitalizaciones en los Estados Unidos por causa del COVID-19. Las hospitalizaciones en Estados Unidos por el COVID-19 se han disparado más allá del pico observado en el Cinturón del Sol el verano pasado. Un récord que agota los recursos en Texas, Florida, Luisiana y otros estados críticos que se han resistido a renovar las medidas de salud pública bajo la pandemia. Los niveles de hospitalización por el virus debido a la variante Delta ya superaron los 68,000 en todo el país. Una cifra muy por encima del máximo del verano pasado, ya que las nuevas admisiones diarias en los centros de salud superaron los 15,000. Florida y Luisiana registraron el número más alto de hospitalizaciones, mientras en Arkansas su gobernador hizo un llamado urgente. Actualmente solo hay 8 camas de terapia intensiva disponibles en el estado. Las vacunas reducen las hospitalizaciones. Una situación de emergencia que se asemeja, según algunos médicos, a una zona de guerra. Entre tanto, nuevos datos emergen sobre la variante Delta. Según los CDC, casi la totalidad de los pacientes hospitalizados son personas no vacunadas. Como confirmó el doctor Anthony Fauci, algo que podría convencer a la gente a vacunarse es la aprobación final de las vacunas contra el COVID-19 en las próximas semanas por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos. Si ese es el caso, verá el empoderamiento de las empresas locales, dando mandatos que podrían ser colegios, universidades, lugares de negocios, toda una variedad, y yo lo apoyo firmemente. Un poco más de la mitad de la población estadounidense está ahora completamente inmunizada, según datos de los CDC. Pero los contagios no dejan de aumentar, con un promedio de más de 120,000 casos diarios a nivel nacional. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial de lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceres, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este segmento comentándoles que el programa Caliwarma entregó más de 44.790 kilos de alimentos
a Ventanilla, informó la entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Estos alimentos nutritivos y de calidad fueron entregados a la Municipalidad de Ventanilla para la atención de cerca de 7.201 personas en situación de vulnerabilidad. El director ejecutivo de Caliwarma, Freddy Hinojosa, acudió al Centro de Formación Deportiva Angamos para supervisar la entrega, mientras que el teniente alcalde de Ventanilla, César Pérez, se encargó de recepcionar los productos. Pérez agradeció la atención de Caliwarma y afirmó que se atenderán en especial a 290 ollas comunes empadronadas y directamente a los hogares. La provisión de alimentos se dio para la atención de un periodo de hasta 30 días. Entre los productos solicitados se contabilizaron conservas de pescado, leche evaporada, avena, quinoa, arroz, frijol, alberja partida, fideos, azúcar y aceite. Continuando con la información, 245 alertas de incendios forestales han reportado hasta el momento en todo el año en el Perú. Se reportó este índice según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, de los cuales los departamentos de Cusco se identificó con 48 alertas de incendio, en Puno con 27 y Junín con 25. De acuerdo a estas cifras, julio fue el mes que concentró el mayor número de reportes, con un total de 200 alertas de incendio forestal a escala nacional. El organismo recordó que las alertas de incendio forestal son los focos de calor, que son puntos calientes sobre la superficie terrestre, los cuales son captados por satélites especializados de la NASA. Estos focos de calor se ubican sobre la cobertura vegetal natural y cercana a las zonas agrícolas. Hasta el momento se conoce que las autoridades competentes continúan con los trabajos para controlar el gran incendio forestal que se registra desde el jueves pasado en la provincia cusqueña de Quispicanchi. Continuando con la información, ahora vamos a la web. Han construido 2 monumentos para 2 sacerdotes asesinados por los terroristas de Sendero Luminoso. La Embajada de Polonia en Perú y la Orden de los Franciscanos Menores Conventuales inauguraron un monumento que conmemora el 30 aniversario de la muerte de los beatos Miguel Tomasek y Zbigniew Salkowski, sacerdotes polacos asesinados el 9 de agosto de 1991 por el grupo terrorista Sendero Luminoso. El homenaje se realizó en el Parque Polonia, ubicado en el distrito de Jesús María, y contó con la participación de la embajadora de Polonia, Antonia Magdalena Kotarska, el nuncio apostólico Monseñor Nicola Girasoli, Fray Miriam Golak, ministro provincial de San Antonio de Padua, y el obispo de Chimbote, Monseñor Ángel Simón Piorno. La embajadora polaca manifestó que es un homenaje a la empatía, a la paciencia, a la bondad y a la fe en virtudes que representaban estos 2 sacerdotes, pero también un llamado a recordar a las víctimas, entre quienes han perdido la conciencia de su historia. Por su parte, Monseñor Nicola Girasoli recordó cuando el Papa Francisco firmó el decreto de beatificación de ambos mártires el 3 de febrero del 2015. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes, reportó Kevin Cáceda para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. Nos vamos a El Salvador. El grupo político de Ghana considera que las restricciones de visas por parte de los Estados Unidos a algunas autoridades y empresarios es cuestión de política. La política de Estados Unidos para restringir visas a personas vinculadas a la corrupción o antidemocráticas de Honduras, Guatemala y El Salvador ha generado reacciones entre los parlamentarios. Para Ghana, esto tiene un trasfondo político.
siempre y cuando pues esto no sea dentro de un marco político. Y he percibido de que es una cuestión que no tienen algo sólido como para presentar y decir, bueno, es de esto que se le acusa a X funcionario. Y sobre todo en un contexto de diplomacia donde claramente desde los últimos meses han habido tensiones. Para el edil capitalino, estas restricciones son el resultado de un lobby que la oposición ha realizado con el fin de afectar la imagen del presidente Nayib Bukele. Han sido producto del lobby de algunos grupos de interés aquí adentro del país, de El Salvador, personas que se encuentran en contra del gobierno. Tenga incidencia en el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el Congreso, me parece que realmente es risible. Es algo bastante simple, bastante claro. No creo que se trata ni de un esfuerzo de lobby ni de un tema de maldad, sino un tema de lógica. Para Arena es el resultado de acciones del gobierno que violentan el Estado de Derecho. Estas son las consecuencias que hay precisamente por violentar el Estado de Derecho. Estas son las consecuencias que hay por violentar los derechos humanos. Y también entiendo que hay otros países de la Unión Europea que pueden eventualmente tomar decisiones iguales. La oposición señala que el Ejecutivo debe dialogar con todos los sectores y evitar los discursos que consideran de odio. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas. Hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta el día de Santa Clara de Asís. Conozcamos más de su historia. Ese 18 de marzo de 1212, su padre Favorino Ofeduccio se paseaba inquieto por la habitación y le reñía a su esposa Ortolana porque asumía que ella tenía algo que ver con la huida de Clara y le preguntaba con acritud sobre a dónde habría ido su hija, y aunque ella le respondía que no sabía, él dudaba de su sinceridad. En esas, entró uno de los criados y le dijo que Clara había sido vista en las cercanías de la Porciúncula, la pequeña iglesia que regentaba San Francisco de Asís. Y entonces los peores temores de Favorino se confirmaron. Su obstinada hija se vestiría de religiosa, cumpliendo el anuncio que le había hecho cuando él pretendió casarla, y ella respondió que su esposo era nuestro Señor Jesucristo. En ese mismo momento, Francisco le cortaba su hermosa cabellera, le imponía un manto vasto, Clara pronunciaba sus votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia, vestía un tosco sayal y se despedía del mundo. Por seguridad, la trasladó al convento de las benedictinas de San Pablo, de donde intentó rescatarla a su padre, pero la firmeza de la nueva monja se impuso y tras pasar unos cuantos días en el otro monasterio benedictino de San Angelo in Panzo, fue llevada finalmente a la pequeña casa aledaña a la iglesia de San Damián, que San Francisco había reconstruido con sus propias manos, y nunca más volvió a salir de allí. Clara Ofeduccio, nacida en Asís, Italia, el 16 de julio de 1194, fue desde muy pequeña la más pura muestra de piedad y devoción a la Virgen Santísima y a la Pasión de Cristo, y no cesaba de hablar del amor de Dios con todo el mundo y en todas partes. Cuando ella contaba 12 años, el apuesto hombre de mundo Francesco Bernardone escandalizó a la ciudad tras renunciar a todo en medio de la plaza, entregarle hasta la ropa a su padre y convertirse en el más pobre de los pobres. La curiosidad que en principio sintió Clara por ese poverello se fue transformando en una creciente admiración que despertó en ella la necesidad de imitarlo, y luego de escucharle una conmovedora predicación en la que San Francisco insistía sobre el imperativo de renunciar a las riquezas, a los bienes materiales y a uno mismo para poder encontrar y seguir a Jesús, se reforzó su deseo, y ahí fue cuando se presentó ante él y se despojó de sí misma. Con su hermana Inés, que la siguió cuando todavía estaba en San Angelo in Panzo, le dio vida a la Orden de las Damas Pobres o Clarisas, con la dirección de San Francisco, quien escribió las reglas que eran las mismas de su orden, y muy pronto se le unió su otra hermana Beatriz y más adelante su madre Ortolana. A pesar de su renuencia, San Francisco la nombró abadesa, y Clara, que aceptó por obediencia, se mantuvo al frente de la congregación por más de 40 años, durante los cuales tuvo que luchar para que la regla de oro, pobreza absoluta, fuera aceptada por los papas, lo cual obtuvo del Papa Inocencio IV de manera definitiva poco antes de morir.
Entre tanto, sus hermanas, a las que atendía, servía, lavaba la ropa y besaba los pies cuando retornaban de pedir limosna, se dedicaron a fundar conventos en las penínsulas itálica e ibérica, en Francia y en el resto de Europa. Hoy son 18.000 clarisas repartidas en 1.248 monasterios en todo el mundo. Por su parte, Santa Clara, en lo más recóndito de su monasterio de San Damián, oraba, ayunaba, hacía penitencia y alejaba a los enemigos de Asís, como cuando una horda de musulmanes en 1241 intentó invadir el convento y al salir ella con la custodia se llenaron de pavor. A pesar de que estuvo postrada en cama durante 27 años, nunca dejó de dar ejemplo de austeridad, recogimiento y amor a Dios, hasta que el 11 de agosto de 1253 fue vencida por las secuelas de una vida de ayuno, penitencia y mortificación corporal, y murió en medio de la veneración de sus hijas espirituales y del pueblo de Asís, que la lloró varios días. Fue canonizada por el Papa Alejandro IV en 1255. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Clara de Asís que nos enseñe a desechar las riquezas de la tierra para hacer tesoros en el cielo. Y para concluir nuestro noticiero, los invitamos a unirnos al Papa Francisco en su intención por el mes de agosto, que es sobre la Iglesia en camino. La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo, no. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas. Esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis. Está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Puedes sintonizarnos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.